Nuestras jornadas de trabajo desde la mañana y hoy en la tarde. Han sido importantes conferencias, una capacitación buena y ahora le damos la bienvenida al doctor Héctor Simbaña para que él nos hable acerca del taller de los PIS y también la vinculación con la comunidad. Damos la bienvenida, mi estimado doctor. Y empecemos, si es que está ya listo para que pueda hacer alguna publicación. Le vamos a pedir al magíster Vladimir Cruz que le abra el sistema para que pueda hacer algunas publicaciones. Bienvenido, mi estimado Héctor. A ver, muchas gracias con todos y con todas. Qué gusto poder saludar y encontrarme con ustedes por este medio. No sin antes deseándole a todos, tanto estimados señores compañeros docentes, que estén en compañía de sus familiares y que esta estadía pues esté acompañada de la salud, sobre todo, que es lo más importante en estos momentos. Ese es un deseo ferviente que tengo para todos mis compañeros, puesto que entendemos que pues, estamos pasando difíciles momentos. Sin embargo, esos difíciles momentos acompañados de la familia y sobre todo, diría yo, acompañados de todo un proceso educativo en conjunto es, creo yo, factible de llevarlo, ¿no? Así es que el saludo para todos ustedes, para su familia, espero que todos estén muy bien. Bueno, yo quiero compartir algunas ideas para el análisis, para el debate con ustedes sobre el asunto de esto del entendido del PIS y en general sobre la vinculación con la sociedad. Me voy a permitir primero exponer algunos criterios, algunos elementos de lo que nosotros entendemos, diríamos, como vinculación, para más adelante hablar un poco ya más específicamente del PIS y cuál es la propuesta del que estamos trabajando y cómo pensamos nosotros además debería trabajarse, ¿no es cierto?, en estos días. Eh, Deme un minutito solamente hasta poder compartir las diapositivas. Ahí tenemos alguna interferencia. Creo que ahí se logra visibilizar, ¿cierto? Sí, se observa. Muchas gracias. Bueno, voy a partir desde este punto de vista que me parece sumamente importante para que nosotros podamos contextualizar todo esto que estamos llamando como el proyecto integrador de saberes. A ver, nosotros conocemos que la universidad, toda universidad, tiene unas funciones sustantivas, se le denominan un tríptico misional, que es tanto la vinculación, la docencia y la investigación, como elementos que se articulan para generar los procesos formativos y al mismo tiempo para responder a las necesidades de la sociedad. Toda universidad en el mundo, diríamos, tiene fines, tiene objetivos y básicamente esos objetivos están relacionados con los objetivos estratégicos de la sociedad en la que se desarrolla y a partir de ello busca generar conocimiento, busca formar a sus profesionales en función de estas perspectivas, ¿no es cierto?, estos enfoques de desarrollo. Pues muy bien, en la Universidad Ecuatoriana, como ustedes conocen, no es un tema aparte. Nuestras universidades, y particularmente la Universidad Central y la Facultad de Filosofía, tienen esta perspectiva, ¿no es cierto?, de formar profesionales que contribuyan al desarrollo del país, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sean unos profesionales formados de manera integral, o para que esto suceda, sean formados de manera integral. Y eso pasa porque en las aulas, en la facultad, en las carreras, desarrollemos nosotros, los docentes, unos procesos académicos
que necesariamente recogen, diría yo, tres aspectos, ¿cierto? Uno que es la docencia, el otro que es la investigación y el otro que es la vinculación. Creo que el tema, hablar de la docencia es un poco cansado aquí, además porque estimo y conozco la valía de ustedes, estimados compañeros, que la mayoría de ustedes tienen un recorrido importante en el ejercicio de la docencia. Hoy las corrientes pedagógicas modernas hablan del ejercicio de la docencia básicamente como la capacidad de recrear del docente el conocimiento, ¿no? Porque claro, ya a las alturas del siglo XXI, hablar de que nosotros enseñamos o que ellos aprenden de lo que nosotros enseñamos los estudiantes es un poco complicado, toda vez que el conocimiento como elemento fundamental, diríamos, es universal y ahora a través del desarrollo de la tecnología se encuentra prácticamente en la palma de la mano a través de los dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? La información y el conocimiento se encuentran en este tema. Y entonces, muchos de los pedagogos ahora, McLaren, Giroux, entre ellos, y filósofos modernos, también sociólogos y filósofos como Boaventura dos Santos, el propio Freire unos años atrás, Vygotsky más atrás hablaba, ¿no es cierto?, de que la docencia fundamentalmente lo que hace es recrear el conocimiento para volverlo precisamente un conocimiento importante, trascendente, significativo, lo que se denomina, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que en las aulas nosotros hemos dejado hace rato de repetir el conocimiento, ¿no es cierto?, de la memorización del conocimiento, y lo que buscamos es, fundamentalmente diríamos, es recrear ese conocimiento en los contextos en los que se desarrollan los estudiantes y en los contextos en los que nos encontramos desarrollando los docentes. Un ejemplo de esto es la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñar ahora, por ejemplo, matemática, física, química, ciencias naturales, etcétera, ¿no es cierto?, en un contexto totalmente diferente? Esta es la magia de la docencia, de la pedagogía, ¿no es cierto?, que fundamentalmente busca entonces esta recreación del conocimiento. Entonces decimos, esta docencia tiene esa función ahora en la universidad. Ya por eso se habla de los nuevos roles de los docentes, primero. Y claro, si yo quiero recrear el conocimiento, si quiero efectivamente buscar que este conocimiento sea significativo para los estudiantes, para sus realidades, para sus contextos, para sus subjetividades incluso, ¿no es cierto? Debo hacer uso de una herramienta también que es sumamente importante y trascendente, que es la investigación. Que como ustedes conocen, la investigación es el único mecanismo, ¿no es cierto?, que puede permitirnos generar conocimiento y generar nuevo conocimiento. Y entonces yo digo, no hay profesor, no existe profesor en el mundo que no investigue. Obviamente habrá niveles de investigación, por supuesto, pero todos los docentes investigamos y todos los docentes buscamos precisamente estas estrategias metodológicas, didácticas, actualizar el conocimiento, recrear el conocimiento, y para eso utilizamos diversas metodologías, mecanismos de la investigación. Que unos tengamos mayor prioridad que otros, eso también es real. Que unos lo hagan mejor que otros, también eso es real. Y ahí en el... Pero tal vez alguien quería decir algo. Pero en lo fundamental, diría yo, nosotros recreamos el conocimiento e investigamos para generar nuevo conocimiento. Sin embargo, en muchos de los casos, varios profesores, yo diría una fuerte corriente de profesores también en la actualidad, ya no solamente hace eso, ya no solamente recrea el conocimiento e investiga, ¿no es cierto?, sino que además busca plasmar ese conocimiento en la práctica. Y desde esa perspectiva es que nosotros hablamos de que existe esta otra función sustantiva, que es la vinculación con la sociedad. Eh, entonces partimos de un hecho general, ¿no es cierto?, que vale la pena tomarlo en cuenta, es que los docentes, en general, todos los docentes, hacemos en diferente momento, bajo diferente metodología, con diferentes enfoques o con diferentes estrategias,
ejercemos la docencia, desarrollamos la investigación y aplicamos sobre todo la vinculación, ¿cierto? Aplicamos en la vinculación. Pero claro, este tema quizá de la docencia ha sido muy estudiado, muy desarrollado por el tema de la psicología, la filosofía, bueno, varias ciencias que se ocupan de este tema, de cómo se aprende, cómo se enseña. Y también la investigación en los últimos años, de tal manera que en algunos casos incluso la investigación eh, se ha desarrollado como una especie de moda, ¿no es cierto? Como una especie de chompita nueva, sabían decir en mi barrio, ¿no? Y claro, sobre todo con los modelos de evaluación y acreditación, los profesores un poco, no diría un poco, fuimos imbuidos por esa corriente, ¿no es cierto?, que es la investigación, pero fundamentalmente yo diría la investigación positivista, ¿no es cierto?, que en lo fundamental no resuelve o no busca resolver problemas de la sociedad, sino que busca resolver problemas que se encuentran en la mente de los investigadores. Digo esto porque a partir de 1980, 1990 se puso de moda y algunos escritores le llamaron la época, por ejemplo, paperiana, ¿no? Porque los profesores lo único que tenían como norte era publicar, desarrollar papers. Y claro, sí, nadie niega la importancia de los papers, pero los papers finalmente no es el objetivo final del educador, ¿no es cierto? Nosotros que somos educadores conocemos que nuestro objetivo final está en otros parámetros. Y para eso tenemos que investigar, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no tengamos que investigar. Para eso tenemos que recrear el conocimiento. Y si es necesario, no si es necesario, debemos escribir también, porque generalmente estamos trabajando o generando nuevo conocimiento. Sin embargo, decimos que para hacer estas dos cosas es importante desarrollar la vinculación con la sociedad. No hay otra forma y quizás esta vinculación ha sido invisibilizada durante años, décadas, ¿no es cierto? Desde 1900, básicamente desde el 1918 hasta nuestros días, ha sido invisibilizada. Gracias, diríamos, a la acción de los pueblos del Ecuador y en América Latina, a un movimiento de estudiantes y de docentes, poco a poco se ha ido visibilizando la vinculación con la sociedad. Entonces decimos, ¿qué es la vinculación con la sociedad? Podemos ver de varios autores qué es la vinculación con la sociedad, porque claro, también había un concepto un poco peregrino, ¿no es cierto?, hace algunos años, que vinculación con la sociedad o extensión universitaria era cualquier aspecto que se podía hacer a partir de la universidad sobre la base de la voluntad o el voluntariado, ¿no es cierto? Y entonces era todo aquel elemento que podamos hacer, incluso algunos con fines partidistas, ¿no es cierto? Y quizá ahí se degeneró la idea, ¿no es cierto?, de la vinculación con la sociedad y no se generó esta acción más profunda, ¿no es cierto?, que es pensar a la vinculación con la sociedad como una función sustantiva, ¿no es cierto? Algunos autores, incluso como Martínez Rizo, dicen en los últimos años se ha puesto de moda, incluso a propósito de las nuevas corrientes pedagógicas, ¿no? Porque ahora hablamos de comunidades de aprendizaje, de la praxis educativa, de los famosos proyectos educativos, bueno, una serie de otros elementos. Eh, pero autores como Gould, ¿no es cierto?, hablan ya de la vinculación como un fenómeno social y humano, pues dicen es una actividad transformadora e integradora que forma parte del proceso de cambio del siglo XXI. Entonces, nosotros decimos que básicamente hay varios conceptos, varios aspectos, ¿no es cierto?, que nos obligan a pensar que la vinculación en lo fundamental es la función sustantiva que implica la interacción de los actores universitarios con los actores sociales para transformar la realidad. Este es un primer aspecto. Es la función sustantiva que impulsa la interacción de los actores universitarios con los actores sociales para transformar a la realidad. Es decir, es el mecanismo que le permite relacionarse, interrelacionarse con la sociedad, con su contorno, con su contexto, perdón, y su entorno social, pero no para observarle como objeto, ¿no es cierto?, a este elemento, sino para tenerlo como un sujeto activo, participativo, con saberes, con conocimientos, con experticias también, ¿no es cierto?, a ese contexto social, que le contribuye al acervo científico para su transformación. Ese es un elemento esencial.
Entonces, nosotros decimos, si en realidad nosotros queremos trascender, ¿no es cierto?, desde la universidad a la sociedad, no podemos estar alejados de nuestro contexto. Y entonces, al no estar alejados de nuestro contexto, necesariamente tenemos que interrelacionarnos con los actores sociales y esta interacción nos obliga a transformarnos y a transformar a esa sociedad y a transformar también a la universidad o a la educación. Pero no es un tema mecánico, no es un tema de que lo hacemos per se, o sea, no es un tema que solamente porque vamos a la sociedad ya nos transformamos. Se requiere también desarrollar una vinculación con la sociedad o unos procesos, ¿no es cierto?, de interacción, dialógico, participativo. Ese es el elemento esencial. Y luego decimos que la vinculación con la sociedad es la función que articula el quehacer de la vida universitaria que trasciende a lo interno y externo de las universidades. Es decir, es poner en práctica el conocimiento, pero cuando uno pone en práctica el conocimiento en un sector concreto, ¿no es cierto? Lo que hace es validar el conocimiento. Es decir, saber si efectivamente eso que yo estoy aprendiendo en las aulas es realmente significativo para resolver los problemas de la sociedad. Porque también debemos ser autocríticos. Muchas veces también enseñamos cosas que no son necesarias, que quizás nos hacen felices a nosotros los docentes que sepan, pero que no son necesarias para el desarrollo de la sociedad y para la transformación de la sociedad. Entonces trasciende a lo externo, sí, pero también trasciende a lo interno, es decir, porque eso obliga, por ejemplo, a validar el currículo. Hoy mismo que estamos en procesos de rediseño curricular o de diseño curricular, uno de los elementos esenciales para la construcción de este nuevo diseño curricular es qué piensan los actores sociales de la educación y qué tipo de educación requieren, ¿no? Por tanto, decimos, es también una metodología participativa, consciente, recíproca y de compromiso que permite el intercambio. El intercambio, no la transferencia, porque la transferencia es unidireccional, ¿no?, de los conocimientos, la recreación y la innovación de los saberes y los conocimientos. Ojo, porque nosotros entonces hablamos de que no existen solamente conocimientos, también existen saberes, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y por eso es que la vinculación con la sociedad, desde nuestro punto de vista, constituye la razón histórica de la universidad, el motor que le impulsa y que le proporciona los instrumentos básicos a la investigación y a la docencia. En otras palabras, estimados compañeros, no podemos hacer ni docencia ni investigación si no trabajamos en procesos de vinculación adecuadamente, ¿ya? Y luego, claro, por tanto decimos es un proceso académico, dinámico, participativo, dialógico, contextual, que determina pertinencia social y curricular a la universidad. Esta es la clave, incluso esto está recogido ahora en el Reglamento del Régimen Académico 2020. La vinculación con la sociedad es la que permite, es la que determina la pertinencia social del currículo, de la universidad, del conocimiento y curricular a la universidad. Esto es sumamente importantísimo, estimados compañeros. Por eso es que nosotros planteamos, ¿no es cierto?, o pensamos que estas dimensiones de la vinculación con la sociedad, o que la vinculación con la sociedad tiene dimensiones, que son una dimensión política, una dimensión pedagógica y una dimensión social. La dimensión política se encuentra en la planificación estratégica, en los objetivos estratégicos de la facultad, en este caso, ¿no es cierto?, de los diseños curriculares. La dimensión pedagógica se encuentra en los modelos pedagógicos, en el currículo y en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, que ya vamos a ir aterrizando, y una dimensión social también se expresa a través de programas y proyectos. Esto es, estimados compañeros, algo novedoso o nuevo, ¿no es cierto? Porque nosotros creíamos que la vinculación con la sociedad era solamente esto, mira, hacer programas y proyectos. Y no, la vinculación con la sociedad también nos obliga a implementar o a desarrollar o a interconectarnos con la planeación estratégica, con los objetivos estratégicos, con el modelo pedagógico y educativo, con el currículo y con las metodologías de enseñanza. Si a esto le sumamos efectivamente ejes transversales como la inclusión, la interculturalidad o la interdisciplinaridad, estos son los elementos esenciales, ¿no es cierto? Diríamos principios filosóficos esenciales de el hacer educativo en nuestro país y en cualquier parte del mundo.
Entonces, con estos elementos, estimados compañeros, no voy a detenerme en todas las... Nosotros creemos que el macro proceso de vinculación con la sociedad en realidad engloba varios aspectos, pero sobre todo 4 elementos que nosotros lo tenemos ahora agrupados en lo que se denomina un macro proceso de vinculación con la sociedad. Era necesario precisamente plantear este contexto, ¿no es cierto?, de las concepciones de la vinculación. Porque nosotros ahora lo estamos ubicando al PIS o al Proyecto Integrador de Saberes como la etapa número 1, la etapa base del macro proceso de vinculación con la sociedad. ¿Y por qué decimos que el proyecto integrador es parte del macro proceso de la vinculación? Porque si bien nosotros asumimos, ¿no es cierto?, que el proyecto integrador es metodología de investigación, sobre todo, ¿no es cierto?, que es metodología de investigación. También el proyecto integrador recoge, ¿no es cierto?, los elementos de las unidades de análisis, es decir, recoge los elementos de la docencia. Pero ese proyecto integrador no se aplica en la nada, es decir, no se aplica en lo etéreo, se aplica en algún proceso, en algún momento, en algún territorio o en algún escenario, ¿no es cierto?, porque debe desarrollar la práctica. Y entonces nosotros aquí tenemos una nueva concepción del proyecto integrador de saberes. El proyecto integrador de saberes para nosotros es una forma, es un mecanismo de articulación de la docencia, de la investigación y de la vinculación. Y no podemos decir que solamente es investigación o solo docencia o solo vinculación, no. Decimos, es un proceso, ¿no es cierto? Es un constructo dialéctico, ¿no es cierto?, en donde confluyen las 3 funciones sustantivas y que son la primera experiencia entonces de la articulación de la investigación, de la docencia y la vinculación. Por eso es que para nosotros es parte del macro proceso de vinculación con la sociedad. Entendido como hemos planteado, ¿no es cierto?, de que no solamente se trata de programas y proyectos hacia la comunidad. Este es un primer aspecto. Entonces decimos, el proyecto integrador de saberes para nosotros es parte de la vinculación, con la conceptualización que hemos hablado, pero no solamente es parte de la vinculación, sino que además es una experiencia de integración de las 3 funciones sustantivas de la práctica. Este es entonces el primer reto, estimados compañeros. Porque entonces esto nos habla de la intermultidisciplinariedad, ¿no es cierto? No todavía de la transdisciplinariedad, pero nos obliga a recrear, a repensar el rol del docente en la universidad, ¿no? ¿Por qué creemos esto? Porque ¿cuál ha sido la práctica nuestra hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es que algunos profesores tenemos la asignatura, damos clase, otro profesor tiene la asignatura de investigación, da clase, y otro profesor tiene el proyecto integrador de saberes, por tanto, él resuelve una serie de elementos en función de lo que está planteado en el diseño curricular. Eso, estimados compañeros, desde nuestro punto de vista, es un error. Es un error porque no construye el elemento fundamental que estamos diciendo, ¿cierto?, que es articular en la práctica la investigación a la docencia y a la vinculación. Y es un error, porque no construye efectivamente lo que se plantea ahora en las tendencias pedagógicas, ¿no es cierto? Un conocimiento multidimensional, integrador, multidisciplinar, ¿no es cierto? Porque está claro que si yo enseño pedagogía o realidad nacional, no puedo hacerlo solamente de mi perspectiva, ¿no es cierto?, sino que tengo que ubicarla desde los diferentes enfoques o desde las diferentes aristas que esto plantea, ¿no es cierto?, los problemas de la sociedad. De hecho, los problemas que están en la sociedad no se resuelven solamente con asignaturas, ¿no es cierto? Se resuelven con una asignatura, es decir, alguien puede decirme, no, es que con la física puedo resolver yo esto, no. Sí, es probable que la física sea la más requerida, pero además de eso requiere un conjunto de otros conocimientos y de saberes para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, este es el primer aspecto y decimos nosotros que si hacemos muy bien un proyecto integrador de saberes,
efectivamente lo que estamos construyendo es el primer escenario para la práctica preprofesional, ¿no es cierto? Bueno, yo no voy a hablar mucho de la práctica profesional ni de los otros componentes porque ustedes conocen, pero lo que sí voy a decir es que en el ejercicio, ¿no es cierto?, de la docencia y en la formación de los docentes y en en la formación de cualquier profesión, el elemento fundamental, la que articula el eje, la columna vertebral de la formación es la práctica preprofesional. Y en la educación no puede ser de otra manera, pues. Y por eso es que nosotros decimos además, ese proyecto integrador que analiza los problemas de la educación debe tener una continuidad, una relación, ¿no es cierto?, de profundización con la práctica preprofesional. Pero las escuelas, los colegios, las universidades, los estudiantes, los profesores, los padres de familia, no vivimos en islas, no estamos aislados. Aun cuando estamos en pandemia y estuvimos encerrados, no estuvimos aislados. Vivimos en comunidades, nos desarrollamos en unas comunidades y esas comunidades tejen, ¿no es cierto?, todo un conjunto de relaciones sociales y demás, que es efectivamente en donde también aprendemos y validamos nuestros aprendizajes. Por eso es que nosotros decimos el nivel u otro nivel, ¿no es cierto?, que se complementa y que profundiza asimismo esta idea, ¿no es cierto?, de vinculación, de articulación de las funciones sustantivas, es el servicio comunitario o la práctica comunitaria. Que tampoco puede ser un tema de expertos, que es un aspecto de manejo, ¿no es cierto?, de administración y de gestión del conjunto de profesores, porque si el conjunto de profesores no trabajan bien en sus asignaturas, unidades de análisis o como quiera que los quieran llamar ustedes, esta práctica, esta acción de servicio comunitario no pasará de ser una acción puramente asistencialista o funcionalista o formalista, ¿no es cierto? Y no se convertirá en lo que efectivamente se requiere aquí como un instrumento de desarrollo del estudiante, del currículo y de la sociedad, ¿no? Y por supuesto también nosotros a esto lo hemos conectado a una nueva manera o una nueva forma de titulación que estamos desarrollando en la facultad, que aspiramos ya se pueda poner en práctica para sobre todo para los que están en este momento en séptimo o en octavo semestre, ¿no es cierto? Y ya nos falta muy poco, que es la práctica de titulación rural. Si nosotros analizamos cómo se desarrollaban las prácticas rurales de los colegios normalistas o cómo se desarrollan las prácticas rurales de los médicos, ¿no es cierto?, vamos a llegar a la conclusión que finalmente lo que estamos haciendo es un proyecto integrador de saberes, con otros niveles de profundidad, de análisis, de discusión, de debate, de investigación, de conocimientos, etcétera. Pero es eso. Finalmente es un proyecto integrador de saberes, ¿no es cierto? Entonces decimos, este proyecto de integrador de saberes, si bien uno va desarrollándolo, ¿no es cierto?, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y demás, en realidad este proyecto integrador de saberes va perfeccionándose, ¿no es cierto?, en la práctica profesional. Tal vez ya no tome el mismo nombre, se profundiza con el servicio comunitario y finalmente, ¿no es cierto?, se complementa con la práctica de titulación rural. Nosotros creemos que este macro proceso, entonces, visibiliza mejor lo que es un proyecto integrador de saberes, porque básicamente en la facultad, ¿no es cierto?, y en general en las universidades, el proyecto integrador de saberes se ha trabajado desde el ámbito de la investigación, y ese proceso no nos ha ayudado mucho, porque entonces, lejos de ser ese proyecto multidisciplinar, interdisciplinar, ¿no es cierto?, que genera unas expectativas, lo que se ha convertido es precisamente en una carga muchas veces para los estudiantes y en una carga también para los docentes. Esta es nuestra perspectiva entonces de desarrollo, estimados compañeros. Por eso es que planteamos, ¿no es cierto?, reconceptualizar, redimensionar los conceptos de vinculación, de proyecto integrador, de práctica preprofesional y demás,
y de incorporar también nuevas formas de titulación, de tal manera que efectivamente entonces el proyecto integrador de saberes no sea una cuestión alejada de lo que nosotros hacemos o un aspecto que alguien hace, ¿no es cierto? Y que está desarticulada del conjunto de otros actores. El proyecto integrador de saberes en los rediseños actuales, por supuesto, tiene una cátedra integradora y parte a través de este sílabo, ¿no es cierto?, de la cátedra integradora. Ahí también hay un debate, sin embargo, nosotros creemos y planteamos, ¿cierto?, que la cátedra integradora no puede ser cualquier cátedra. La cátedra integradora debe ser, y es, de hecho, en varias carreras así lo trabajamos, no sé, en las carreras de semipresencial, pero la cátedra integradora es fundamentalmente las ciencias de la educación. Son aquellos elementos que están vinculados a nuestra profesión, ¿no es cierto? Que son, porque nosotros somos educadores, y entonces la cátedra integradora es la pedagogía, es la filosofía de la educación, es el currículo o el diseño curricular, es la administración o gestión educativa, ¿no es cierto? Es decir, esas son las cátedras integradoras que efectivamente son las que deben contener, ¿no es cierto?, los elementos sustanciales del, del proyecto integrador de saberes. Diría yo, aquí incluso nosotros mismos tenemos muchos errores, porque entendiendo que es un proceso de investigación, varias veces le colocamos a la investigación como cátedra integradora. Y ahí ya empezamos a desarticular las cosas, ¿no? La investigación lo que trabaja es básicamente o trabaja fundamentalmente la metodología, ¿no es cierto?, del proyecto integrador de saberes. Pero no es el proyecto integrador de saberes. ¿En dónde se encuentra el proyecto integrador de saberes, digamos, sustentado, ¿no es cierto?, elaborado y demás? En la cátedra integradora, y esa cátedra integradora básicamente deben ser las ciencias de la educación. Y bueno, este proyecto integrador sigue un ciclo, que es la planificación, el diseño, la sustentación, el informe, la ejecución, la evaluación del PIS, la difusión del PIS. En algunos casos incluso esto se ha convertido ya en unos artículos científicos. Insisto, con los límites que hoy tenemos, ¿no es cierto? Para nosotros, sin embargo, la ejecución, ¿no es cierto?, la puesta en práctica del proyecto integrador de saberes nos ha llevado a un conjunto de problemas, o nos ha generado también una serie de problemas. Porque también ahí tuvimos unas limitaciones, y claro, las limitaciones también vinieron ya desde el diseño curricular implementado, ¿no es cierto?, en las altas esferas del CES. Que es que entonces teníamos que hacer diagnósticos en primero, en segundo y en tercer semestre. Y esos diagnósticos exclusivamente tenían como elemento fundamental a la institución educativa. Y por eso es que, sobre todo en las carreras presenciales, todos los primeros tenían que ir a visitar a las instituciones educativas para hacer diagnósticos. Y el desarrollo de los diagnósticos te lleva un tiempo, pero también te quita un tiempo a los docentes y a las autoridades en los colegios, porque se trata de hacer encuestas, entrevistas y demás. Y la realidad educativa en las instituciones, ¿no es cierto?, sean estas particulares, fiscomisionales o demás, el tiempo es lo que menos se tiene. Pero bueno, ya, por último te aceptan un grupo, pero luego viene otro grupo, y luego viene otro grupo, ¿no? Y ya no solamente de una carrera, sino de otra carrera, y de 3 carreras, y de 4 carreras, y luego aparece que no han sido solamente de 4 carreras de una universidad, sino además vienen otras de otras universidades. Entonces, las instituciones educativas se convierten en un conejillo de indias, ¿no es cierto?, en donde se desarrollan diagnósticos, pero además hay un problema, que terminamos los diagnósticos y jamás las instituciones educativas conocen los resultados, y peor aún, se entra o se desarrolla procesos de remediación de esos diagnósticos situacionales. Porque todo esto está básicamente, ¿no es cierto?, digamos, orientado a esto, mire, al artículo científico, a la difusión, etcétera, etcétera. Y no a la resolución de los problemas, o a la contribución de la resolución de los problemas educativos que nosotros encontramos a través del diagnóstico.
Y por eso es que quizá, ¿no es cierto?, ahora nosotros estamos planteando varias cosas que valdría la pena irlo tomando en cuenta, porque si bien está planteado para el rediseño o el diseño curricular 2021, creo que es posible hacer ajustes curriculares, mi estimado Francisco y compañeros. Entre esos, nosotros hemos planteado ahora, por ejemplo, la puesta en marcha de un PI cíclico. ¿En qué consiste? En que no irían, ¿no es cierto?, los estudiantes en primero, en segundo y en tercer semestre a las instituciones educativas. Lo que nosotros planteamos es que el PIS en realidad se construye en los 3 semestres, en primero, en segundo y en tercer semestre. En primero se construye desde el diagnóstico, ¿no es cierto?, en las aulas, con escenarios simulados, es decir, generados desde el punto de vista de la investigación bibliográfica, documental, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, diseñados, elaborados, para en un segundo momento, que será el segundo semestre, ¿no es cierto?, planteamos ahora, ¿no es cierto?, que se desarrollen ahí estas acciones de campo, sean virtuales o sean presenciales o semipresenciales, para que en el tercer semestre se presenten los resultados de intervención con propuestas de resolución de los problemas que entonces sean articulados, permítanme, que sean articulados acá, a la práctica preprofesional o al proyecto de servicio comunitario, es decir, que mientras unos hacen diagnósticos, los otros se sirven del diagnóstico para poner en marcha, ¿no es cierto?, unos proyectos de remediación de estos problemas. Ese es el PI cíclico, por eso decimos en primero, en segundo, en tercero se trabaja el PI cíclico, ¿no es cierto?, y en tercero se entrega el informe. Y ese informe sirve para cuarto, para los proyectos de vinculación. Pero además planteamos, ¿no es cierto?, que entonces en primero y en segundo, ¿no es cierto?, y sobre todo en primero, no solamente recojan la realidad de la institución educativa, como hemos planteado, ¿no es cierto?, sino que además estos proyectos integradores puedan hacer referencia a los contextos de la institución educativa, a los elementos de la sociedad, ¿no es cierto?, al contexto social, que es el mismo que también influye directamente en la educación. Y nosotros decimos, por ejemplo, el papel de las redes sociales y el tema de la violencia, el tema de la educación ambiental, el tema de la ciudadanía y participación, bueno, la estructura social del sector, una serie de elementos que déjanos, o mejor dicho, que no solamente se preocupa entonces de ver si tenemos aulas, no tenemos aulas, si existen profesores, no tenemos profesores, que no digo que no es importante, pero que además visibiliza una serie de problemas que están en el contexto educativo, amigo. Entonces, ese proyecto integrador de saberes es el que se trabajaría en 3 niveles, ¿no es cierto? Se presentaría el informe y finalmente también empataría con los procesos de vinculación con la sociedad. Ahora bien, hoy como está el proyecto integrador de saberes, ¿no es cierto?, requiere efectivamente giros, insisto, requiere efectivamente, eh, no digamos transformaciones, pero sí cambios en los esquemas y en las formas de trabajo que históricamente hemos tenido los docentes. Porque el proyecto integrador de saberes obliga entonces, ¿no es cierto?, a una planificación en primer lugar en conjunto. Esto quiere decir que yo no puedo preparar el sílabo desde mi óptica solamente, ¿no? Debo preparar el sílabo, debo generar el sílabo, planificar el sílabo, pensando en el proyecto integrador de saberes y cómo desde mi asignatura, ¿no es cierto?, o de mi unidad de análisis, contribuyo al proyecto. Ese es un primer aspecto. Pero el otro aspecto, quizá mucho más complejo, ¿no es cierto?, es que esa planificación, ¿no es cierto?, debe ser articulada con la cátedra integradora, ¿no es cierto?, en ese momento. Es decir, eso implica, insistimos, estimados compañeros, un cambio de mentalidad en las formas como hemos venido trabajando, un cambio de los esquemas, porque ya no se trata de defender mi cátedra y mis contenidos o mis contenidos de acuerdo a como yo desee,
sino en función de la cátedra integradora y del proyecto integrador y de los objetivos del proyecto integrador, porque los resultados de aprendizaje deben estar precisamente sumados hacia allá. Y por supuesto, necesito un alto compromiso, estimados compañeros, porque entonces nosotros necesitamos hacer un seguimiento y debe tener también unos momentos de reflexión que permita conocer. Entonces, si esto que yo estoy haciendo y que mi compañera y mi compañero están haciendo es lo correcto. Y ahí es donde tenemos muchas dificultades, ¿no? Porque entonces nosotros creemos, o algunos creen, que es un ataque a la persona. Y no se trata de eso. Se trata de un trabajo en conjunto, de un trabajo en equipo para alcanzar los objetivos. Y entre los docentes tenemos que decirnos, ¿no es cierto?, que efectivamente hay cosas que lo hacemos bien y hay cosas que no lo hacemos suficientemente bien. Y quizá esa participación en equipo, en grupo, sean las que nos contribuyen a este tema. Ese es el otro elemento. Y tercero, ¿no es cierto?, es que pensar entonces que si bien yo tengo un profesor de investigación que está generando, que está contribuyendo, que está desarrollando la metodología de investigación, no me aleja a mí del análisis, de la utilización de varias metodologías de investigación para contribuir precisamente en ese proyecto integrador de saberes. Son varios momentos entonces, son varias formas, pero si nosotros intentamos llevar un proyecto integrador de saberes con el mismo esquema de años anteriores, cada uno planifica como quiere, como puede, ¿no es cierto?, evalúa como quiere y como puede, efectivamente entonces estamos complicados. Y por eso nosotros hemos planteado incluso que hay normativas, ¿no es cierto?, leyes, reglamentos, instructivos, que necesitamos sean mucho más flexibles porque efectivamente la normativa va por un lado y nosotros, y el diseño o las exigencias curriculares van por otro. Y por ejemplo, no hay horas para los momentos de reflexión, o no hay horas para el PIS, ¿no es cierto? O no se reconocen las horas a la cátedra integradora. Entonces, también necesitamos visibilizar estos hechos, porque lo que está claro, ¿no es cierto?, es que la instrumentación deviene de los objetivos de la educación, no al contrario. Los objetivos devienen de la instrumentación, no. ¿No es cierto? No puede ser de esa naturaleza. Nosotros incluso en la universidad hemos planteado las plataformas, ¿no es cierto? Todos estos, ¿cómo se llaman? Plataformas digitales que se construyen, ¿no es cierto?, para pasar notas, para las calificaciones, deben tener efectivamente una flexibilidad. Porque lamentablemente estas plataformas están diseñadas en función de lo que era antes. Ejemplo, el proceso de evaluación, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo evaluamos el PIS si tenemos que evaluar 5 profesores? ¿En qué momento ponemos una calificación y en dónde la ponemos? No tenemos. Porque el sistema de evaluación en la universidad está básicamente diseñada por unidades de análisis. Entonces, hablar de una inter o multidisciplinariedad se nos hace más complejo porque finalmente la normativa me va derivando a hacer efectivamente mi trabajo, mi nota, mi evaluación y mi proyección. Estas son las dificultades, ¿no es cierto? Que no digo que no las existen. Existen, estimados compañeros, pero que precisamente por eso se requiere el compromiso de todos nosotros para buscar, ¿no es cierto?, flexibilizar estos elementos y para buscar incorporarnos a este trabajo. Entiendo también que en el caso de ustedes de la educación semipresencial, este es un elemento todavía aún más complejo, ¿no es cierto?, por la forma de contratación que ustedes tienen, por las horas de trabajo que ustedes tienen o por las formas de trabajo que ustedes tienen. Sin embargo, creo que también ahí mismo se abre un gran reto, ¿no? Porque efectivamente entonces estos elementos que yo he planteado ahora, que son de una experiencia práctica de la presencialidad, ¿no es cierto?, deben ser efectivamente recogidos por ustedes, no como una receta, ¿no es cierto?, sino sobre todo como una guía para recrear en función de la realidad que ustedes tienen en este momento.
Nosotros creemos que, para ir finalizando, nosotros creemos que el proyecto integrador de saberes es un elemento curricular muy importante. No creemos que hay que sacarle de los diseños curriculares. Creemos que hay limitaciones, pero creemos que esas limitaciones se derivan de todos estos elementos. Creemos que hay que hacer los esfuerzos para cualificar este tema. Y la propuesta del bicíclico, por ejemplo, es efectivamente en ese ámbito, ¿no es cierto? Bueno, estimados compañeros, hasta ahí quisiera hablar sobre estos temas, a ver si hay preguntas y sobre la base de eso podríamos también desarrollar algo más, ¿no es cierto? No sé, estimado Pancho, si eso cubre las expectativas o, o buscamos a alguien que sepa, no hay problema. Bueno, mi estimado Héctor, muchas gracias por tu brillante exposición. Nosotros consideramos de que efectivamente todas las charlas, todos estos talleres prácticamente son instrumentos que nos van a servir en el futuro para poder trabajar bien en función de nuestros estudiantes. Yo creo que ha estado muy buena tu exposición, pero ahora sometámosle al debate a los compañeros que tengan inquietudes. Aquí tenemos un equipo que ha venido trabajando durante los 4 semestres en lo que significa el PIS y lo que significa la vinculación. Y de igual manera tenemos compañeros que vienen trabajando con la cátedra integradora también. Yo creo que tu exposición ha sido muy importante para que se pueda abrir el debate. Así que les damos la palabra a nuestros compañeros y compañeras para que puedan hacer preguntas, inquietudes o alcances algunas cosas que tengan que hacerlo. Tienen la palabra, mis estimados compañeros y compañeras. ¿Puedo hablar, Francisco? Aló. Tenga la bondad, Magíster Borja. Ya, ok. Buenas tardes nuevamente, compañeros, compañeras. Doctor Héctor, igualmente buenas tardes. Creo que ha sido bastante orientadora el conversatorio que estamos teniendo en este momento y justamente no para salir de dudas, de inquietudes y fortalecer el trabajo. Yo un poquito quiero aclarar, ¿no?, y reflexionar en algunos elementos. Bueno, yo pienso que por la misma situación del programa, en cuanto a la contratación de los docentes, ese ha sido quizás un punto, un limitante en donde no se puedan ir generando procesos de sostenimiento, ¿no es cierto?, conforme van pasando los semestres, porque sabemos cuál es nuestra realidad. Pero, sin embargo, pienso que a quizás unos 2, 3 semestres anteriores hemos tenido el apoyo de las autoridades muy bien fundamentado, lo que ha permitido generar ya un proceso sostenido en cuanto al desarrollo académico y estable, en este caso, y de estabilidad de los docentes. En función de eso, sí, nos surgen muchas dudas y quizás ahí como docentes, no considero que a partir de esta explicación nos permite generar primeramente procesos de análisis y autoanálisis de nuestro trabajo docente, algo que manifestó usted me parece que no es lo más adecuado, parece que nosotros lo seguimos haciendo o lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Quizás esa es mi percepción y ahí un poquito la aclaración y el refuerzo. Nosotros por lo general seguimos trabajando y tenemos esa experiencia de trabajar en el PIS en cuanto a lo que usted manifestaba, los 3 criterios, ¿no? En los 3 semestres, lo que es la visitas de observación que se realiza en primero, en segundo y en tercer semestre, quizás con la presentación de un informe. Yo pienso que esa ha sido nuestra connotación. Un poquito hemos variado el semestre anterior por cuestión de la pandemia, ya que nosotros no lo hicimos la visita a la institución, pero sí desarrollamos un proceso de investigación bibliográfica y documental con relación a una determinada institución educativa, capaz de que el estudiante pueda poner en práctica a través de un proceso, del método científico, bibliográfico y documental, sus conocimientos. Algo que también me parece muy importante, ¿no?, de analizar y de reflexionar es netamente el proceso de lo que es la planificación de la cátedra integrador. Usted había manifestado y quizás nosotros lo estábamos concibiendo que la cátedra integradora era la suma de las 4 unidades de análisis enfocada a este proyecto integrador de saberes que teníamos definido en el diseño curricular. Entonces, pero ahí nos topamos y personalmente yo llego a una confusión cuando vemos que la cátedra integradora
está más enfocada a las asignaturas o a las ciencias de la educación. Entonces ahí como que sí me haría falta un poquito más de orientación. Y el otro elemento que me parece importante es si nosotros a partir de este semestre podemos generar, y pese a que vamos nuevamente al contexto de la virtualidad y por esta situación de la pandemia, podemos generar otro proyecto o otras acciones más que todo. ¿Qué alternativa nos podría sugerir para desarrollar el trabajo de los proyectos de integradores de saberes que tengan, ¿no es cierto?, un impacto positivo para los estudiantes? Esos serían los elementos, ¿no? Y llego a la reflexión de que yo pienso desde la primera capacitación que tuvimos, compañeras y compañeros, pienso que el compromiso va a ser un eje fundamental y el segundo, el trabajo en equipo. Si lamentablemente seguimos de alguna manera un poco dispersos, como que yo pienso que es un poquito ya de romper ese criterio y al menos desde la reflexión personal creo que nos está obligando a involucrarnos un poquito más. Ese sería mi criterio y mis inquietudes. Muchas gracias. Muy bien, mi estimado magíster, algún otro compañero que tenga algunas inquietudes para que pueda intervenir el compañero Héctor Simbaña. Yo tengo una opinión respecto al... Mi estimado Vladi, tenga la bondad. Muchas gracias. Saludos, perdón, estimado Héctor. Y primero me dejó una reflexión que ya lo abordó al final también Bolívar y que tiene que ver con este tema del compromiso y el tema de la coordinación o la planificación o de lo que significa esto del PIS. No sé si tocó alguna fibra sensible, Héctor, cuando dijo cada quien va por su lado. No sé si en realidad nosotros estamos yendo cada quien por su lado. Creo que tenemos trabajos adelantados entre pares, por semestres, pero no sé si entre pares pedagógicos y con el resto de materias estamos logrando esta interacción. Personalmente, yo soy muy autocrítico y creo que no lo hemos hecho. Creo que no sé si es por falta de tiempo, compromiso, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero creo que a partir de la exposición y la clarificación de lo que ha dicho Héctor, creo que nos obliga a tomarnos algunas horas para poder coincidir muchos de esos conocimientos que se generan en cada una de las unidades de análisis y que el PIS sea precisamente ese proyecto integrador. Entonces creo que cuando nosotros revisamos los sílabos, no es un tema del sílabo que si está bien estructurado específicamente, sino más bien ver también en qué manera se coincide con el resto de unidades. ¿Qué significa eso? Es que nosotros deberíamos tener un repositorio para poder revisar los sílabos, porque a veces también me da la idea que el sílabo es una especie de bien personal. Tengo esa idea, no considero que el resto de compañeros haga así, pero es porque no hay un sitio en específico que nosotros podamos acceder a esa información. Entonces, por eso hablo una especie de repositorio que es muy fácil en el tema de subirlo al Drive para poder ver, ¿no? Incluso si es que el compañero, digamos, Osvaldo, no tiene el tiempo, ¿no? Por diversas situaciones, pero yo puedo revisar el sílabo y decir, miren, estos son los contenidos que van a dar. Entonces, en función del PIS, yo puedo planificar las actividades, ¿no? No mi unidad de análisis, sino más bien qué tengo que hacer respecto a la investigación o qué sacar en concreto de ese proyecto de investigación de saberes. Ya, entonces creo que hay que ver las alternativas de poder integrarnos, de poder coincidir en muchos de esos saberes que ya están y pues que yo pienso que un poco lo que va a tener limitantes con el tiempo, porque eso obliga a darnos un espacio. Si sigue en ese tema virtual, tendrá que ser reuniones en Zoom un viernes, qué sé yo. Si es presencial, no sé a qué horas, ¿no? Porque un sábado y un domingo es bastante complejo, pero creo que nos obliga a pensar en qué manera nosotros vamos a poder coordinar todo esto que nos plantea Héctor y pues que debemos acoplarnos, ¿no? Si no es un proyecto integrador, en realidad creo que estamos hablando de otra cosa y no de eso. Eso nomás, gracias. Muy bien, mi estimado Vladi, ¿algún otro compañero? ¿O le damos la palabra primero a Héctor y luego damos la palabra a otros compañeros? Mi estimado Héctor, tienes la palabra. Vamos conversando, me parece interesantísima los planteamientos, ¿no? A ver, partamos de un tema, ¿no? El diseño curricular que está cursando en este momento eh, está basado o tiene su enfoque o está fundamentado en el análisis de los problemas de la profesión, ¿cierto?
Por eso es que ustedes tendrán un PIS 1 que habla, ¿no es cierto?, del diagnóstico, de los entornos educativos y no sé qué cosas más, o de los entornos curriculares, o lo que sea. Y yo digo, ese es el elemento fundamental, es decir, son los problemas de la profesión los que nos orientan, ¿no es cierto?, el desarrollo de los sílabos, el desarrollo de los proyectos integradores. Y ahí es en donde necesitamos ponerle cabeza, ¿no?, a cómo recrear este elemento y desde ese análisis encontrar unas propuestas de proyectos integradores que, de lo que conozco, ¿no es cierto?, y lo que ustedes han hecho, efectivamente ya tienen una experiencia de ese elemento, pueden constituirse en elementos novedosos, atractivos, pero también, ¿no es cierto?, profundos desde el punto de vista de la técnica y de la ciencia que nosotros estamos manejando. Ahora, es necesario que eso esté directamente relacionado con la cátedra integradora. Y quizá ahí decía el compañero que la cátedra integradora es la suma de todos. Creo que ahí estamos equivocando el problema. Ahí, nosotros necesitamos buscar qué cátedra del semestre en primero es la que integra o la que tiene el papel de integrar todos esos conocimientos, no la que va a dar todos esos conocimientos, porque entonces no tendría razón de ser las otras unidades de análisis. Y volviendo a lo que había planteado, ¿no es cierto?, que como el diseño curricular está fundamentado en los problemas de la profesión, y los problemas de la profesión son los problemas de los docentes de la educación. Entonces, la cátedra integradora, fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, alguien podrá decir también algo diferente, constituyen, ¿no es cierto?, las asignaturas o las unidades de análisis que son parte de las ciencias de la educación. Y por eso insisto yo, ¿no?, o algunas que relacionadas a las ciencias de la educación. La filosofía de la educación podría ser una, la pedagogía, la didáctica, la investigación educativa, bueno, habría que verlas en ese debate. Ahora, yo hacía referencia precisamente al problema que se da en estas modalidades de contratación que ustedes tienen, sobre todo, ¿no es cierto? Creo que ahora algo se ha resuelto en función de que hay una contratación en medio tiempo, en tiempo parcial y demás, y no por horas, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos asimismo buscar cómo confluir en las horas APE, sobre todo en las PAE que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y tenemos que sacrificar, alguien tiene que sacrificar algo para poder encontrarnos en algún momento, porque caso contrario no va a ser posible, como decía Vladimir, me parece. En algunos casos nosotros hemos hecho, por ejemplo, en algunas carreras, ¿no es cierto?, que las horas APE, por ejemplo, o las horas PAE, o le hemos puesto unas horas PAE a una asignatura que es la cátedra integradora, y es la hora en la que podemos reunirnos la mayoría. No, no necesariamente todos, insisto, es la mayoría, porque también este es el otro problema, es la realidad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Por ahí deberíamos buscar una alternativa, ¿no es cierto? Es decir, cómo a una de esas horas APE o de PAE las convertimos en este tema. Y creo yo que ustedes sí están obligados, estimados compañeros, más allá de que regresemos a la presencialidad en algún momento. Incluso en la presencialidad, nosotros hoy decimos debemos hacer uso de la virtualidad precisamente para resolver los problemas como estos que existen, ¿no es cierto? No creo que debamos regresar a la presencialidad y olvidarnos de la virtualidad. Creo que hemos hecho un buen esfuerzo, un gran esfuerzo por aprender, por manejar esta modalidad, que no sería consecuente con nosotros mismos regresar a la presencialidad y olvidarnos de este tema. Entonces yo creo que, por ejemplo, para ustedes sería muy válido buscar efectivamente unos momentos de planificación o reflexión o coordinación, como les llamen, ¿no es cierto?, precisamente a través de la virtualidad, que me parece podría ser. Y ahí creo que debemos tener, cuando yo hablo de compromiso y trabajo en equipo,
no quiero decir que todos nos convertimos en sábelotodos, ¿no es cierto? Y entonces, porque ahí puede surgir unos problemas que digámoslo así, también los profesores somos, también tenemos nuestro corazoncito, dicen todos, ¿no es cierto? Y somos un poco celosos con nuestros contenidos y nuestras asignaturas, así es, pues, ¿no es cierto? No se trata de revisarle al compañero que él haya hecho bien la tarea del sílabus y que sus contenidos estén de acuerdo con lo que yo pienso, no, no. Para eso es la libertad de cátedra. Lo que se trata es de planificar en conjunto para en conjunto avanzar hacia un objetivo. Y si el compañero ha puesto A, B, C, D, F de contenidos y de unidades de análisis, lo que nosotros en la planificación, en la coordinación, lo que buscamos es que esos contenidos le apunten al problema de la profesión que nosotros estamos buscando resolver o contribuir. Y ese debate entonces contribuirá a mejorar seguramente al propio compañero o a ratificar las cosas que el compañero o la compañera está planteando en esas unidades de análisis, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Entonces, insisto, no se trata de un tema en que aquí está mi sílabus, revísenme y un poco ustedes me dirán si va o no va. No, no, esa no es la idea. El profesor tiene la autonomía, tiene su libertad de cátedra. El problema fundamental es que nosotros necesitamos planificar es para ver cómo es que esos contenidos, ¿no es cierto?, contribuyen a los objetivos que estamos planteando, a los resultados de aprendizaje y a los objetivos del PIS, ¿no?, en un semestre determinado. Y quizá eso nos obligue a cambiar, algunos nos ha obligado, porque entonces, desde la perspectiva que yo daba, por ejemplo, administración educativa, seguramente no lo que yo estaba dando contribuía suficientemente a los objetivos del proyecto integrador de saberes. Eso ha obligado a hacer unos cambios que son totalmente lícitos, ¿no es cierto?, que además a veces son necesarios. Por eso, insisto, este nivel de compromiso está en ese parámetro, ¿no? Y quizá hay que visibilizar esas horas, hay que poner en los horarios, hay que buscar que efectivamente sean, insisto, visibilizadas. Porque muchas veces también planteamos el tema de que esto es por la camiseta, ¿no? Esto es por el amor que tenemos. Sí, sí, eso está bien, el amor, el compromiso, la camiseta está bien, pero también hay que saber reconocer el esfuerzo y el trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Y por eso es que hay que buscar también visibilizar esto. Y quizás visibilizar sea a través de ubicar unas horas de coordinación, a través de estas horas APE o a través de las horas PAE, ¿no es cierto?, que se está planteando. No sé si eso contribuye a las preguntas o inquietudes o opiniones que tienen los compañeros. Gracias, mi estimado Héctor. Vamos a escuchar las inquietudes de algunos otros compañeros. Nuestros compañeros coordinadores de las cátedras integradoras, de los PIS, vinculación, que por favor participen. No hay preguntas, compañeros y compañeras. ¿Alguien que desee participar? Bueno, puedo. Mr. Castro, tenga la bondad. Sí, compañeros, muy buenas tardes. Héctor, un gusto saludarte. Yo tengo una pequeña inquietud con respecto a todo lo que nos acabas de manifestar en relación a la planificación, organización de todo este proyecto integrador de saberes. Bien lo han manifestado los compañeros. Dentro del programa creo que hemos visto este proyecto PIS de manera casi superficial, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta estos aspectos del trabajo grupal, del trabajo en equipo, para llegar directamente a los objetivos del PIS. Sí, entonces en ello nosotros deberíamos realizar un análisis, una reflexión de todo el trabajo que estamos ejecutando para llegar a los fines del proyecto integrador de saberes. Bien lo dijiste, entonces nosotros deberíamos tener una asignatura en la cual no sea solo la cátedra integradora la que diga por su nombre, lo tomamos que esa es la cátedra que le va a dar forma al PIS, ¿no es cierto? Por su nombre lo dice cátedra integradora, pero
tú bien lo manifiestas, que existiría otra asignatura que está más involucrada a la parte de la relación del PIS, ¿no es cierto? Sí, en este caso podría ser, como tú dices, la pedagogía. Entonces, pienso yo que dentro de nuestro programa deberíamos darle un giro a todo el proceso del PIS que estamos ejecutándolo y tratar de trabajar en una forma articulada de la planificación de todos nuestros sílabos. ¿Sí? Entonces, yo más le veo a esa parte como mi participación como una reflexión de nuestro programa, una reflexión del quehacer docente que lo estamos ejecutando, dándonos la inquietud, dándonos tú los parámetros de que cómo forma parte del PIS y de la vinculación. En relación a vinculación también hemos tratado de buscar ejes alternativos para poder trabajar con los jóvenes estudiantes en vinculación. Sí, pero aún ahí nosotros queríamos o que nos puedes guiar tú cómo es la forma efectiva que podríamos trabajar en lo que es la vinculación con la sociedad, con nuestros jóvenes estudiantes que ya deberían estar cruzando el primer semestre de vinculación, sería en este caso cuarto semestre que tenemos. Sí. A ver, Gracias, esa es mi intervención. Dos cosas ahí importantes, diría yo, ¿no? Vean, compañeros, a ver, si yo algo les he dicho ahora del PIS, es porque algo tenemos de experiencia, ¿no? Pero hay una cosa que es muy clara y que yo lo he planteado en la propia facultad y creo que alguna vez hasta en un congreso nacional, ¿no? Lo planteé. Si alguien dice que es experto en PIS, está equivocado. Déjenme decirles por qué. De la experiencia que yo tengo, por lo menos, y creo que sí es una experiencia media importante, el tema de los rediseños, como fue impuesto prácticamente, nos cogió de nuevo a todos, compañeros. Y todos hemos ido aprendiendo sobre la base del tema este de ensayo-error. Así que no creo que sea el momento de decir, uff, qué mal que hemos estado, qué bestia, qué brutos. No, esa no es la idea. O sea, la idea es, a ver, aquí hay unas experiencias, quizá estas no sean las que sean útiles para el programa, veamos otras, ¿no? Pero lo más importante aquí es que ustedes se decidan a generar su propia experiencia y su propia modelo, esquema o planteamiento. Porque como yo dije hace un rato, no hay una receta, compañeros, para esto. ¿Sí? Si alguien les dice, yo por lo menos no les digo, es decir, mira, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... No, yo estoy diciendo, esto quizá a nosotros nos ha dado resultado en una carrera, en otra no. Y entonces, creo que ese momento de reflexión es ahora, ¿no es cierto? Antes de iniciar y entonces decir, a ver, recojamos estas cosas y quizá ninguna de estas sirvan y vamos con otra, ¿no es cierto? Lo importante es tener en cuenta esto que hemos planteado, ¿no es cierto? Cómo convertirle al PIS realmente en un hecho objetivo, real, ¿no es cierto? Pero además viable e importante para los estudiantes que efectivamente les sea útil, ¿no? Porque lo contrario, lo otro es, sí, hacemos un montón de cosas, pero no nos da resultado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental en primer lugar, ¿no es cierto?, sobre el tema del PIS. Así que hay un conjunto de experiencias, creo que hay que reflexionarlas, hay que analizarlas y sobre la base de eso también ir construyendo su propio camino, ¿no? Porque déjenme decirles, por lo menos en su área, en su modalidad, ¿no es cierto? Realmente es un tema muy complejo que a mí mismo me ha costado ahora, estos días que he estado preparando para conversar con ustedes. Últimamente digo, bueno, a ver, ¿y qué les planteo? ¿Cómo les planteo este tema si yo mismo no tengo una experiencia en ese ámbito, ¿ya? Entonces creo que el reto es importante de ustedes, hay que asumirlo. Y si en ese plano nosotros podemos dar una ayuda con estas experiencias y demás, muchas gracias por invitarnos. Primero. Sobre el tema Muy de... bien, estimado Héctor, vamos a ver si es que hay algún compañero más o compañera que desee participar. Creo Un que hoy elemento es... más nomás, Panchito, para terminar la idea la pregunta del Ay, compañero así nomás. sobre el tema de vinculación. A ver, en la facultad está aprobado un plan de contingencia sobre vinculación.
Y el plan de contingencia dice que la vinculación con la sociedad ahora, primero, en pandemia hay que trabajar desde el punto de vista virtual. Sí, este es un primer aspecto. Y está planteado que en el plano virtual no trabajemos de acuerdo a la reglamentación del ALOES, perdón, del CES. No planteemos con el número de horas, sino planteemos trabajar por productos. ¿Qué quiero decir yo? Que si en este semestre les tocaba hacer práctica preprofesional por 100 horas, pongo un ejemplo nomás, ¿no? No significa que tenemos que hacer 100 horas de trabajo virtual. Debemos trabajar por productos. Si en esta oportunidad tenemos que hacer un seminario, tenemos que hacer una, como han dicho, una investigación bibliográfica, documental, si para eso necesitamos hacer una feria virtual, bueno, no sé, estoy inventándome cosas. Esa es. Debe tener un número razonable de horas, por supuesto, ¿no? Porque ya en una carrera nos plantearon, como está abierto este tema virtual y como hay cómo hacer y no es por temas, entonces vamos a ponerles a hacer a 400 estudiantes, vamos a ponerles a hacer 100 videos. Entonces, a ver, un ratito, o sea, tampoco es así, o sea, no es hagan lo que quieran, es en función de su perfil profesional, de sus experticias y demás, ¿no? Y con unos números razonables. Primer aspecto. Segundo, hay una serie de formas también en las que se puede entonces aprobar la vinculación. Incluso ahora los estudiantes podrían homologar la vinculación con la sociedad, cosa que no estaba permitida antes. Que, obviamente hay que hacer un proceso, por supuesto, ¿no es cierto? Los estudiantes que han trabajado por lo menos durante 2 o 3 años consecutivos y tienen la certificación de que han laborado como docentes, porque hay otros que han trabajado no sé, pues han trabajado de taxistas y está bien, nadie dice que no, está muy bien que han trabajado, pero eso no les acredita homologar para la práctica preprofesional o la vinculación con la sociedad. Entonces, uno puede homologar, uno puede exonerarse también. Si es que yo he estado con COVID y con mis familiares y lo demás, no he perdido el trabajo, etcétera, etcétera, es decir, puedo exonerarme, pero también requiero hacer un proceso, hay unos procesos para este aspecto. Y claro, también puedo hacer un conjunto de otras acciones, ¿no es cierto?, para desarrollar esta práctica profesional. Entonces, ahí nuevamente viene, ¿no es cierto?, hay que dar prioridad también a las cosas, ¿no? Nosotros nos hemos planteado básicamente, y no solamente nosotros, del instructivo de la universidad, dice, están suspendidas las actividades de vinculación. Vamos a desarrollar actividades de vinculación, sobre todo con aquellos que están por titularse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que priorizar? Aquellos que están en los semestres superiores, porque ellos van a llegar más pronto a la titulación. Que los de primero también tienen urgencia, sí. Ya habrá un momento para ellos para homologarles, trabajar un 2x1 o paralelos, no sé, alguna cosa. Pero ese es el asunto, ¿no? Entonces, vale leerse ese plan de contingencia, ¿no es cierto? Que entiendo todas las carreras tienen, y buscar también en este plano varias de estas posibilidades que existirían, ¿no es cierto? Bueno, en la práctica profesional ya no hay casi problema, ¿no? Están los colegios municipales todos abiertos para la práctica profesional. También es posible hacer de la manera virtual que estamos planteando, ¿no es cierto? E incluso ahora, eh, por esta oportunidad, ¿no es cierto? Por este momento emergente, también se está haciendo práctica profesional como ayudantías de cátedra, ¿no es cierto? O ayudantías de los profesores o de investigación. Entonces, creo que hay suficientes recursos por donde ir sobre el tema de vinculación con la sociedad. Eso, compañeros. Muy bien, mi estimado Héctor. ¿Algún compañero o compañera que desea hacer alguna pregunta, consulta, aportes? Tiene la palabra. Luchito, tenga la bondad, Luchito, le falta activar su micrófono. Decía Pancho y compañero Héctor. En
en la facultad van a hacer ese proceso de capacitación a los que recién ingresan a la universidad. Nivelación. Nivelación. Y ahí planteaban que pueden hacer práctica preprofesional o pueden hacer vinculación. Y con un máximo de 160 horas que, bueno, eso esperaban que ese proyecto sea aprobado. Entonces me imagino que por ahí podrían también ingresar semipresencial, no sé en qué ámbito, qué alcance tengan para que puedan hacer ahí. Sí, es igual, está abierto para la modalidad semipresencial, no hay problema. Pueden hacer. Si me permite, por favor. Tenga la bondad, Magíster Palacios. Gracias. Doctor Héctor, qué gusto saludarle. Y qué bueno que esté usted en estos talleres para conocer estas realidades del programa. En efecto, los proyectos de integración de saberes, de algún modo, como usted lo menciona, de manera muy clara y ecuánime, por cierto, nadie es experto. En nuestro caso, como programa, hemos venido haciendo algún trabajo con todas las dificultades del caso. Nuestras estudiantes en buen número trabajan durante la semana. Nuestras estudiantes en buen número habitan, moran en otras provincias, en otros cantones e incluso en otras parroquias distantes de Quito. Difícil es entonces coincidir. Sin embargo, como hemos planificado, no creo que hayamos estado tan equivocados, si al menos estamos rigiéndonos a esos parámetros impuestos, como bien lo dice usted, para identificar estos problemas de la educación en las instituciones educativas. Me gusta mucho la propuesta suya en el sentido de que los proyectos integradores de saberes deben tener un alcance mayor hacia el contexto para entender la realidad de la institución educativa en ese contexto, en ese barrio, en ese sector, sea incluso, como le acabo de mencionar, en otra provincia o en algún cantón, en algún espacio rural, donde sí hay también otros problemas no tan serios como los que hay en las grandes ciudades, como lo mencionaba usted, de violencia o de problemas de infraestructura en cada uno de estos lugares. Estoy muy de acuerdo con esa propuesta y ojalá pudiera hacerse realidad desde nuestra modalidad semipresencial. Usted bien lo menciona. Es un desafío y nosotros hemos aceptado el desafío, estamos aquí pese a las circunstancias que usted bien las conoce, en las que hemos venido trabajando y que quizás se mejoren en el futuro. Yo al menos estoy muy contento con su presencia, con sus propuestas. Lo que yo hago es una reflexión, porque no caben las preguntas, como bien lo menciona usted. Esta es una experiencia que la vamos aprendiendo poco a poco a través del ensayo-error como metodología de aprendizaje. Y creo que todos estamos dispuestos a eso. Gracias por sus palabras también, doctor Héctor. Muy gentil. Bueno, mi estimado Héctor, a nombre del programa semipresencial queremos agradecerte por esa valiosa exposición tuya. Creo que todos los compañeros y compañeras estamos contentos. Realmente considero de que la experiencia que nosotros hemos tenido en el proyecto integrador de saberes y en la vinculación no hemos estado equivocados. Sin embargo, hemos hecho algunas cosas importantes, tenemos una rica experiencia que se ha tenido con nuestros estudiantes de primer semestre, segundo, tercero, cuarto y ahora ya vamos a quinto semestre. Y efectivamente, bajo las orientaciones de algunos compañeros y compañeras, mediante la ayuda que nos han dado, yo creo que hemos elaborado también de alguna manera algunos instrumentos como rúbricas, como algunas guías de que se las pueda entregar a nuestros
estudiantes para que puedan hacer su PIS en cada una de las instituciones, nos ha dado buenos resultados, en donde nuestros estudiantes prácticamente se han quedado felices, contentos, y ahora creo que estas nuevas propuestas van a significar el trabajo más efectivo y asertivo con nuestros estudiantes. Por otro lado, saliéndonos del tema, Héctor, yo quiero a nombre del programa semipresencial también agradecerte por esa contribución que se dio para que todos mis compañeros que están presentes ahora puedan tener su contrato, el trabajo que se hizo gracias a